Las raíces de mi fe vienen desde mi mamá. Nací en una familia católica. Mi papá se volvió cristiano cuando llegó aquí a Estados Unidos, pero toda mi niñez mi mamá nos enseñó a cómo rezar el rosario, cómo ir a misa, todas las tradiciones católicas fueron enseñadas de mi mamá y ahí es donde aprendí sobre mi fe. Fue una experiencia muy dolorosa empezar aquí la escuela porque no conocíamos a nadie. En el lugar donde estaba no había clases bilingüe, era solamente clases en inglés. Y en la escuela todos me hacían burla por mi color de piel, me hacían burla por mis trenzas, que a mí me encantaba traer trenzas. Me hacían burla porque mi pelo estaba muy largo y muy oscuro, entonces todo sobre mí era causa de burla. Recuerdo que me sentaban en la parte de atrás del salón para que yo sola aprendiera inglés leyendo libros yo sola. Y también recuerdo que en una ocasión tuvimos un intercambio porque se acercaba la Navidad y a la persona que le regalé me hicieron mucha burla porque decían que mi regalo fue un regalo muy pobre y que ese regalo no valía la pena. A mí cuando era más niña y estaba en México me encantaba ir a la iglesia, me encantaba aprender sobre Dios, yo quería hacer mi primera comunión. Pero al llegar aquí y ver todas estas situaciones, yo recuerdo que yo ya no quería ir a misa, porque yo no encontraba el Dios de amor que tanto decían hablar, no encontraba esa iglesia cálida del que tanto hablaban. Y yo en muchas ocasiones le dije a Dios que me llevara con Él, porque yo no quería seguir sufriendo todo lo que estaba pasando. Incluso hubo situaciones en las que yo me hacía daño. Vivíamos en el segundo piso y yo me caía de las escaleras con ganas de herirme suficiente para que no tuviera que ir a la escuela. Entonces yo dejé de creer en ese Dios de amor que tanto decían, porque yo no lo miraba que fuera compasivo, amoroso con mi familia o conmigo. Por aproximadamente 10 años dejamos de asistir a misa. Mi hermana y yo nos pusimos de acuerdo para hacer que, como mi papá no era católico, él lo que quería era que no fuéramos a la iglesia. Entonces, al nosotras ponernos de acuerdo y no querer ir a la iglesia, básicamente mi mamá estaba forzada de no ir. Y duramos 10 años alejados de la iglesia sin querer saber nada. Nosotros ya no rezábamos el rosario. Mi mamá lo hacía todas las noches pidiendo para que nos convirtiéramos y quisiéramos regresar a saber de Dios. En la iglesia donde empezamos no logramos conocer a nadie, no logramos formar esa comunidad. Incluso cuando llegamos nos sentábamos hasta atrás porque no nos sentíamos parte de, no nos sentíamos que perteneciéramos ahí, pero era la única iglesia más cerca donde podíamos ir caminando porque yo en ese tiempo no teníamos carro, yo no manejo, entonces no había forma de que fuéramos a un lugar o a otra iglesia. Teníamos que ir a esa iglesia donde estaba a 15 minutos caminando de nuestra casa. Cuando dejamos de ir no hubo nadie que nos preguntara dónde estábamos, cómo nos sentíamos, por qué habíamos dejado de ir. Básicamente es como si nunca hubiéramos estado ahí. Hubo una ocasión que realmente marcó mi vida y mucho tiempo duré con esos miedos, en el cual íbamos a ir a una Target que estaba localizada, ya no existe esa tienda, estaba localizada entre National City y Chula Vista, y pensamos que por ser la área donde estaba localizada iba a haber más familias de nuestro color, íbamos a estar bienvenidos. Sin embargo, al entrar a la tienda, el seguridad que estaba en la puerta era de color de piel blanca y nos empezó a seguir. Nos dimos cuenta que éramos la única familia de color en la tienda y nos sentimos incómodos, pero dijimos, tal vez piensa que traemos algo, que nos vamos a llevar algo, hay que seguir y ya luego se va a separar de nosotros. Pero duramos varias veces dando vueltas en la tienda y el seguridad seguía detrás de nosotros, checando que todo lo que tocáramos lo dejáramos ahí. Mi hermana, la más pequeña, era una bebé y nosotros éramos niñas alrededor de 9 o 10 años. Y en ese momento tenía mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar, de que esta seguridad nos estaba persiguiendo. Pensábamos que tal vez era porque mi papá andaba con ropa de trabajo, pero nos dimos cuenta que era nada más a nosotros, que había otras personas con ropa de trabajo y éramos nada más nosotros. Y ahí nos dimos cuenta que era por nuestro color de piel. Entonces, al salirnos de ahí, dejamos todo y nos salimos sin nada. Y el seguridad ya se quedó en la puerta.
Si nuestra propia cultura no me quería por lo que estaba viviendo en mi escuela, de que eran personas de mi color y no me querían, que no me iban a querer tampoco personas de otra cultura. Entonces eso me marcó mucho en mi vida en el momento en el que yo no me sentía cómoda alrededor de otras personas y me daba mucho miedo salir a la calle a interactuar con otra gente porque pensaba que todos me querían hacer daño como esa seguridad. Pues 10 años después, ya tenía 18 años, acababa de empezar mi primer semestre en el colegio comunitario y estaba a punto de empezar mi segundo cuando me dio una enfermedad que ningún doctor pudo diagnosticar que era lo que tenía. Duré 2 semanas en cama sin poderme mover, sin poder comer, sin poder hacer nada. Entonces un día yo recuerdo que en la noche yo le pedí a Dios que me ayudara y miré una sombra, una luz blanca alrededor de la puerta. Y en ese momento supe que Dios me estaba diciendo que Él me iba a curar. A la siguiente mañana despierto y ya estoy bien, puedo caminar, puedo comer otra vez. Y me di cuenta de que Dios me estaba pidiendo que regresara a Él. Ya que había recuperado mis fuerzas, mi papá me dijo que tenía que hacer algo ya con mi vida, ya que iba a perder un semestre en la universidad, entonces en el colegio comunitario. Entonces lo que hice fue andar con mi mamá para todos lados. Y en eso encontramos con la Iglesia de Cristo Rey, que en ese momento estaban ofreciendo unas clases y mi mamá fue invitada a esas clases. Asistimos a esas clases y ahí es donde conocí sobre esta parroquia y nos dimos cuenta que aquí era donde encontrábamos paz. Entonces decidimos que ahí era donde quería hacer mi primera comunión y hacer mis sacramentos. Cuando llegamos a Cristo Rey, hubo la invitación de que estaban abiertas las inscripciones para la primera comunión y mi hermanita y yo nos sentimos cómodas y queríamos hacer ahí nuestra primera comunión. Entonces nos apuntamos y mi mamá, como siempre estamos juntos a donde quiera que vayamos, ella decidió que quería tomar las clases conmigo para que no me sintiera sola. A pesar de que ella tiene todos sus sacramentos, ella quería estar en las clases conmigo. Entonces las tomamos y ahí fue en mis clases de Rica donde me di cuenta que Dios me ama, porque una de mis catequistas fue la primera que me dijo, Dios te ama así como eres, y fue la primera vez donde por fin me sentí que yo tenía valor. Después de mi primera comunión se me hizo la invitación luego a que hiciera mi catequesis para ser catequista. Yo tenía mucho miedo porque decía, si yo acabo de salir de esto, ¿cómo yo voy a darle clases a alguien más? Pero me dejé guiar por Dios y lo puse en sus manos y fue donde hice mi catequesis y a los pocos meses tuve mi curso básico de catequista. Y también en cuanto terminé empecé a servir como animadora de la misa, lectora y ya más adelante ministro de Eucaristía. Fue difícil porque era la más joven sirviendo y hubo personas que pensaron que muy pronto me iba a dar de baja o ya no iba a querer servir como lo habían mirado a través de los años en su experiencia. Pero también recibí mucho apoyo, especialmente de las líderes de las catequesis y de mi madrina que estaba ayudando también con ella en las clases, que cuando había palabras en inglés que no sabía decir o que no sabía enseñarle a los niños, ellas practicaban conmigo hasta que me saliera bien y entendiera el mensaje en inglés. Y ayudaron también a que perdiera ese miedo de hablar en público y de hablar en inglés, que era un miedo que traía desde mi niñez. Entonces fue difícil en el aspecto en el que hubo mucha envidia. Había personas que tenían envidia de ver a un joven sirviendo, quitándoles el lugar que ellos pensaban que les pertenecía a ellos. Y había muchos jóvenes que no querían servir y me di cuenta también porque a poco tiempo de yo empezar a servir me volví coordinadora del Ministerio de Animación. Entonces miraba que no había jóvenes que ya no querían servir y que no querían ser parte de nada. Y lo miré también en mi hermana, que ella quería servir, pero le hicieron comentarios de que ella no era como yo y eso la hizo sentirse menos y ya no quiso servir porque dijo que ya no tenía los mismos dones que yo y sin embargo esperaban que ella sirviera de la misma manera que yo. En muchas ocasiones hay divisiones y lo he mirado, incluso entre grupos que sean familiares o bíblicos.
hay divisiones dentro del mismo grupo, hay diferentes grupitos que se forman y se les da en muchas ocasiones ese como favoritismo a esos grupos o a las personas que pertenecen a ese grupito. Esta pandemia ha sido muy difícil para los jóvenes, en especial siento porque a veces nos guardamos los sentimientos para no preocupar más a nuestros padres que están pasando por pérdida de trabajo, pérdida de familiares, y eso lo he mirado en mi familia. Hubo meses, 4 meses que mi papá no tuvo trabajo. Batallamos con la comida, batallamos con los recursos. Miré cómo en mi familia murieron 3 familiares, 2 murieron de COVID. Entonces miré ese dolor en mi familia y el dolor yo me lo guardaba para no hacerlos sentir mal a ellos, porque yo miraba que ellos estaban debilitando. Entonces tenía que ser la fuerte. Y miraba también en mi hermana menor cómo con la pandemia se sentía como abandonada. Sentía que su parroquia la había abandonado porque no hubo esa preocupación de muchos líderes hablar y preguntar cómo estaban los jóvenes. Entonces ella se sintió como que ya no le preocupábamos a nadie y que por ser joven ya todas las personas más grandes se habían olvidado de ella. Cuando empecé a ir a Cristo Rey me sentí muy bienvenida. En la comunidad de español y en la de inglés tienen un momento antes de empezar misa en el cual le dan bienvenida a todas las personas nuevas o que han estado ausentes por algún tiempo. Entonces en ese momento sentí que realmente me estaban dando la bienvenida a pertenecer a esta comunidad. Y ahorita en la pandemia he mirado mucho apoyo, especialmente de la comunidad de inglés, y les estoy muy agradecida porque han estado al pendiente de mí y me han mandado mensajes preguntando cómo estoy, en qué me pueden ayudar. Y he realmente mirado esa unión y esa aceptación, a pesar de que soy de la comunidad española, esa aceptación de que ahí están para las personas. Entonces, esto me ha ayudado a mí a sanar ese rencor o ese miedo que le tenía a personas de otras comunidades porque pensaban que todas me iban a hacer daño. Y aquí con la comunidad de inglés pude sanar y realmente sentirme bienvenida y sentir que por fin alguien que no era de mi color o que no era de mi misma comunidad me aceptaba por quien era yo. En este momento les diría que acepten a los jóvenes, que se preocupen por ellos, que traten de hablarles en su lenguaje, en su forma de ser, en su forma de actuar. Pueden mandar mensajes por las redes sociales, mensajes de ánimo. Yo recuerdo que a mí una persona que no es líder, pero ella es muy conocida entre la comunidad, me mandó un mensaje y así me han mandado mensajes de texto diciéndome cuánto Dios me ama y que no me olvide de que Él siempre está conmigo. Y eso a mí me ha ayudado a salir adelante durante la pandemia. Entonces, si los líderes que nos estén escuchando, que siempre estén ahí al pendiente de sus jóvenes, que a pesar de que aunque a veces los jóvenes son muy serios o se cierran, nunca dejen de decirles que están ahí para ellos y que cuánto Dios los ama y que ellos los aceptan con los dones que tienen y con lo que ellos son.